Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión plenaria ordinaria del mes de junio. El primer punto del orden del día es invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 27 de mayo de 2025. Votos a favor de la aprobación del acta. Aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 5 de junio de 2025. Votos a favor de la aprobación del acta. Aprobado por unanimidad. Cuarto punto del orden del día, dación de cuenta de los decretos de alcaldía del 1170/2025 al 1668/2025. Se ha puesto a disposición de la corporación los decretos desde el número 1170 al 1668 y, como en ocasiones anteriores, quedamos a disposición de la corporación, de los grupos municipales, para aclarar cualquier cuestión relacionada con cualquiera de los decretos a través de las vías administrativas habituales. ¿Tienes alguna cuestión al respecto? El quinto punto del orden del día es dación de cuenta del decreto, ahora sí, 1766/2025, relativo a delegación de competencias en la concejala Paula Fonturbel Delgado. El 27 de mayo de 2025, Paula tomó posesión como concejala de esta corporación y el 5 de junio firmé un decreto donde delego en Paula las atribuciones genéricas de la Unidad Administrativa de Juventud, que asumió formalmente a partir de ese decreto y que hoy doy cuenta aquí en el Pleno. ¿Una cuestión? El sexto punto del orden del día sería aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025, ampliación de la subvención nominativa de Ermuko, Errotabarri, Eskubaloi, Elkartea. Bueno, traemos una modificación del plan de subvenciones, en concreto la que afecta al Club del Balonmano Errotabarri. Como ya se trasladó en comisión informativa, este año el club ha hecho una gran temporada y 3 de los equipos han llegado a la fase de ascenso. Es por ello que proponemos el incremento de la subvención inicial en 7.000 euros más para abordar y hacer frente a parte de los gastos que conlleva los desplazamientos de los equipos en estos ascensos. Es por ello que, para que se pueda llevar a efecto, hay que modificar el actual plan de subvenciones, incrementando, como he dicho, estos 7.000 euros al importe inicial, que es la propuesta que traemos hoy a pleno. ¿Alguna cuestión? Mónica, Javier, Julen, Hall, Paul. Procedemos entonces a la votación. Votos a favor de la aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025. Aprobado por unanimidad. Iba a leer toda la frase. Aprobado por unanimidad. El séptimo punto del orden del día sería la aprobación definitiva del Plan Especial Senda Verde. Traemos a este pleno lo que sería la aprobación definitiva del Plan Especial de la Senda Verde, un proyecto que supone recuperar y transformar el antiguo trazado ferroviario en un nuevo espacio verde, peatonal, que fomentará la movilidad sostenible, el ocio activo y la recuperación ambiental del entorno. Tras la aprobación inicial que ya se hizo, el plan ya ha completado su tramitación con la incorporación de todos los informes sectoriales y, por tanto, lo que hoy traemos es la elevación a pleno de su aprobación definitiva. ¿Alguna cuestión? Mónica, Javier, Julen, Hall, Paul. Que no. Ese es. Vale. Procedemos entonces a votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del Plan Especial Senda Verde? Vale, aprobado por unanimidad. El octavo punto del orden del día sería la aprobación del segundo Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Ermua. Vale, la propuesta que traemos es el segundo Plan de Infancia y Adolescencia para los años 2025-2028, un documento clave que nace tras la evaluación y el análisis del primer plan.
Lo trajimos la semana pasada a comisión informativa y este documento es un documento clave ya que nace tras lo que sería la evaluación y el análisis de ese primer plan. La elaboración de este documento ha contado con el liderazgo del equipo de Ciudad Educadora, con el respaldo técnico de la empresa Sticker y con el acompañamiento también metodológico de UNICEF, que es quien reconoce a Ermua como ciudad amiga de la infancia. Este reconocimiento exige el compromiso, trabajo y resultados y bueno, para mantenerlo debemos superar una nueva evaluación externa este mismo mes de julio. Y en ella, tal y como se explicó también el miércoles, se han presentado 3 documentos clave: el diagnóstico de la situación actual de la infancia y adolescencia en Ermua, que analiza en profundidad la realidad social, educativa, cultural y participativa de nuestros niños y niñas; la evaluación del primer plan de infancia y adolescencia, que recoge los logros que se han alcanzado, los aprendizajes acumulados y los retos que aún están pendientes por llevar a cabo. Y, por supuesto, lo que sería ya el documento de este segundo plan de infancia y adolescencia, que guiará las políticas públicas en estos próximos 4 años. Este plan ha nacido con una misión clara: promover e implementar políticas públicas que reconozcan a los niños, a las niñas y a la adolescencia como sujetos de pleno derecho, tal y como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Y no se trata solo de proteger, sino también de escuchar, de incluir y de empoderar a la infancia como ciudadanía activa en nuestro municipio. Como habéis podido ver en estos 3 documentos, se trata de un plan transversal que interpela a todas las áreas municipales y que refuerza la visión de ciudad, una ciudad que pone en el centro a las personas, especialmente a las más jóvenes, a los niños y a las niñas y a los adolescentes, que son la base, ¿no? y nuestro futuro. Si tenéis alguna cuestión a este respecto, Mónica, Javieres, Julián, Paul, pues procedemos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación del segundo plan de infancia y adolescencia? Aprobado por unanimidad. Antes de pasar al último punto del orden del día, bueno, el penúltimo, por indicaciones del secretario, al no haber tenido el dictamen, al no haber pasado esta declaración institucional por la comisión informativa y no tener el dictamen, hay que votar la inclusión de esta declaración institucional en el orden del día. ¿Votos a favor de la inclusión? Vale. Ahora sí, una vez incluida, pasamos ya al penúltimo punto, declaración institucional del 28 de junio de 2025. Este próximo sábado, 28 de junio, es el Día Internacional por la Liberación Sexual y el Orgullo del colectivo LGTBIQ+. Hoy traemos al Pleno una declaración institucional, que es la propuesta que viene desde Berdindu. Más allá de las palabras, representa un compromiso firme y colectivo, el de seguir construyendo una sociedad donde todas las personas puedan vivir en libertad, sin miedo, sin discriminación, con dignidad, independientemente de su orientación sexual, su identidad o su expresión de género. A este texto, como en otras ocasiones, se ha añadido alguna referencia a lo local, ha habido aportaciones y bueno, como siempre, pues para intentar adaptarla a la realidad de nuestro municipio, que voy a proceder a dar lectura de la misma. Este 28 de junio, en el Día Internacional por la Liberación Sexual y el Orgullo del colectivo LGTBIQ+, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos y la convivencia desde la diversidad, celebrando los avances logrados en el reconocimiento de los derechos y libertades de este colectivo. Esta jornada no es solo una celebración, sino también un recordatorio del camino recorrido y del trabajo que aún queda por hacer para alcanzar una verdadera igualdad. Es fundamental que alcemos la voz frente a la injusticia y que contribuyamos a construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad. Solo a través de la acción colectiva, desde el compromiso individual hasta las políticas públicas, podremos avanzar hacia un cambio real, profundo y duradero. Somos conscientes de que en los últimos años la aceptación de la diversidad sexual y de género ha crecido y este avance ha sido posible gracias al trabajo constante y comprometido de innumerables personas, asociaciones, organizaciones, colectivos e instituciones que desde diferentes ámbitos han contribuido a visibilizar, sensibilizar y transformar conciencias. En este proceso, la sociedad vasca ha demostrado que es capaz de avanzar, de romper barreras y de abrir espacios de libertad para todas y todos. Hoy podemos afirmar con orgullo que estamos contribuyendo a construir una sociedad donde cada persona puede ser y vivir sin armarios ni ataduras, libre de prejuicios, estigmas y miedos, pero también sabemos que aún queda mucho camino por recorrer.
cada gesto de apoyo, cada acto de visibilidad, cada palabra en defensa de los derechos LGTBIQ+, es un paso clave para consolidar los logros alcanzados y para seguir avanzando. El 28 de junio no es solo una fiesta conmemorativa, sino una llamada urgente a la acción. Desde el Ayuntamiento de Ermua reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y seguimos animando a toda la población a actuar con determinación, a no permanecer en silencio ante los discursos de odio y a denunciar cualquier forma de violencia, discriminación o vulneración de derechos, tal y como hicieron varios colectivos de nuestro municipio recientemente ante las pintadas homófobas, transfobas y machistas aparecidas. La igualdad y la libertad no son negociables. Por ello, desde el Ayuntamiento de Ermua queremos unas vidas libres de violencia machista y avanzar en la sensibilización, la prevención y la formación, poniendo en marcha este 2025 un diagnóstico local sobre la realidad de las personas LGTBIQ+, tal y como se recoge en el cuarto Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Ermua. Además, animamos a todas las personas que se unan a los actos de sensibilización y reivindicación para que la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ y la lucha a favor de la diversidad sexual y de género sea un elemento identificativo de la sociedad vasca. Finalmente, queremos recordar que la lucha por los derechos LGTBIQ+ es responsabilidad de toda la población. No podemos permitir que el odio y la tolerancia prevalezcan. Hoy, más que nunca, debemos unirnos en nuestra diversidad, construyendo y trabajando de manera conjunta por un futuro en el que todas las personas podamos vivir con dignidad, respeto y libertad. Esta sería la propuesta de declaración institucional que os envié la semana pasada a todos los grupos municipales. ¿Tenéis alguna cuestión? Javier, Julen, Hall, Paul. Procedemos a votar. Perdió el orden del día. Votos a favor de la declaración institucional del 28 de junio de 2025. Aprobada por unanimidad. Y el último punto del orden del día sería ruegos y preguntas. ¿No tenéis alguna cuestión? Bye, Mónica. Bye. Primero, Mónica. Sí, has comentado en la lectura, no tengo nada en contra de la declaración, has comentado el tema de las pintadas machistas. Recordaros que en su momento os comuniqué una pintada que había por detrás del Bachoqui y todavía no se ha eliminado, por favor. Gracias, Mónica. Sí, por favor, vale. Escari Vidacaras. Bueno, uno va dirigida a la concejala de urbanismo. Nuestro grupo se reúne asiduamente con un grupo de personas con movilidad reducida y después de una reunión y pasear por el municipio obtuvimos multitud de fotografías en las que se recoge el mal estado del firme y los pasos de cebra para estas personas. En noviembre pasado hicimos una solicitud verbal a la concejala y aún no hemos tenido respuesta. Por eso solicitamos que se atiendan las peticiones que este grupo hizo. Alargar el tiempo de los semáforos de 17 segundos a 25 segundos, eliminar los obstáculos que suponen para estas personas cruzar los pasos de cebra, es decir, eliminar baches, desniveles, deterioros, etcétera, que impiden que estas personas puedan continuar su trayectoria sin percance alguno. Un mayor control sobre la parada de autobús de Zubiaurre 54 o 55, creo que es más o menos el que está en Malengo, una modificación de este, ya que en más de una ocasión el autobús de línea no ha podido extender la rampa para que pudiera acceder la silla de ruedas. Creo que está más documentado en la Policía Municipal en más de una ocasión. Y finalmente que se arregle el baño público de Okinsuri, baños que son muy solicitados por estos colectivos, por el colectivo de estas personas. Y luego tengo otra solicitud, en este caso para la alcaldesa, por unas manifestaciones del otro día. En la comisión en la que se nos presentó el Plan Local de Clima y Energía, nuestro grupo enumeró una serie de propuestas realizadas a lo largo de estos años en referencia a la transformación energética y mitigación y adaptación al cambio climático. En dicha comisión, la alcaldesa acusó a nuestro grupo de proponer un contrato a dedo refiriéndose a una propuesta de contratar a Goyener para la dinamización de la creación de una comunidad energética por importe menor a 15.000 euros, como se puede comprobar en la convocatoria de pleno extraordinario del 6 de octubre del 2022. Queremos aclarar lo siguiente, que en los contratos menores, como es el caso, no se requiere abrir un proceso de licitación. Propusimos a la cooperativa Goyener porque lleva a cabo una metodología participativa que no realiza ninguna otra que conozcamos, que
que como desde nuestro punto de vista lo importante era hacer el estudio y poner en marcha un proceso comunitario propuesto por un grupo de vecinos y vecinas, retiramos a la empresa Oriner de la propuesta. Manifestar, como hizo la alcaldesa, que nosotros propusimos un contrato de dedo nos señala como si fuéramos una organización de ética dudosa y hasta la fecha podemos decir alto y claro que no se ha dado en nuestra organización ningún caso de corrupción o de malas praxis. Por tanto, rogamos a la alcaldesa que corrija lo que manifestó en dicha comisión. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paul, por empezar contestando a la última parte. No considero un ruego esa última parte. No considero que sea un ruego. La propuesta no es un ruego ni una pregunta, pero bueno, queda ahí. Volveré a revisar toda la documentación. No tengo aquí el expediente, no tengo toda. Es verdad que la propuesta que trajisteis tenía nombres y apellidos de una empresa. Recuerdo perfectamente lo que os trasladó la persona que me ha precedido en el cargo y bueno, es lo que se estaba planteando. Luego las interpretaciones, cada grupo podemos tener nuestras propias interpretaciones. En relación con las pintadas del Batzoki, recogemos también la propuesta, lo echaremos un vistazo. Y bueno, respecto a las propuestas sobre accesibilidad que habéis planteado, yo creo que lo mejor sería que nos las hicierais llegar para que desde la oficina técnica la concejala también pueda revisarlas con el equipo técnico correspondiente y darle una respuesta a las mismas. No sé si quieres hacer algún tema más, Rosy, micrófono. Estamos llevando a cabo poco a poco, ejecutando el plan de accesibilidad que tenemos aprobado y los pasos de peatones seguimos también rebajándolos todos, pero bueno, si tienes alguno en concreto que hayas detectado que urge, coméntamelo para ponerlo como prioritario, ¿vale? Lo de la parada del autobús 54, Zubiaurre 54, no te he entendido muy bien lo que me has comentado, que no puede poner el autobusero la rampa para acceder. Sí. En muchas ocasiones en la parada de autobús suele haber coches aparcados, estacionados allí, con lo cual el autobús no puede acceder y que si no puede acceder a la parada, la rampa no puede apoyarse en la acera para poder darle salida y entrada a las sillas de ruedas. Ese es el problema. El problema está que hay coches aparcados, entonces. Bueno, pues ya lo trabajamos el equipo de gobierno, tanto eso como el tema de alargar el tiempo de los semáforos. ¿Y lo de? El baño. Vale. Pero bueno, si nos hacéis llegar las propuestas. Me lo apunto también. Si nos hacéis llegar las propuestas, yo creo que mejor. No sé si igual se me ha malinterpretado. Cuando he dicho eso, quería decir que yo en ningún momento he querido ni acusar ni ofender a EH Bildu con que querían hacer una contratación a dedo. Lo que quería decir es que se trajo solamente una propuesta. Quiero decir que desde el ámbito siempre trabajamos mirando varias propuestas de diferentes empresas. O sea, quiero decir que no quería hacer ninguna acusación, como se acaba de decir aquí, de corrupción ni en ningún momento, porque entiendo que os habéis sentido ofendidos con aquellas palabras. Vale, si no hay ninguna cuestión más, doy por finalizada. Sí, he contestado creo que a las 3. Sí. Sí, le he dicho que lo íbamos a mirar, quiero decir que eso es que ricasco se doy por finalizada la sesión.